Esa noche, los lobos no tenían hambre de veneno. Eso fue lo primero que Tukudeka entendió cuando oyó sus gruñidos al otro lado del risco, bajos y continuos como el trueno que tarda en llegar. Llevaba 15 años en ese desierto y conocía el sonido del apetito animal. Aquello era diferente. Aquello era el sonido de algo acorralado, de algo que no podía huir, y de las bestias saboreando esa imposibilidad. Se puso en pie antes de que su mente terminara de despertar. Y si estás escuchando esto desde algún lugar del mundo esta noche, te pido que te quedes. Cuéntame desde qué país nos acompañas en los comentarios. Dale like si quieres que estas historias sigan llegando. Y si no te has suscrito todavía, hazlo ahora, porque lo que viene a continuación va a necesitar de toda tu atención. El fuego llevaba horas muerto. Tukudeka dormía sin manta, con la espalda sobre la roca tibia que todavía guardaba el calor del día, y el cielo sobre él era una herida abierta de estrellas. Así dormía desde hacía años, sin cubierta, sin paredes, sin nadie que respirara cerca. Había aprendido a encontrar comodidad en la ausencia. Era más sencillo que aprender a vivir con los huecos. Tenía 51 años, aunque nadie hubiera podido adivinarlo con facilidad. Su cara era de esas que el desierto cincela sin prisa, con paciencia de agua sobre piedra. Líneas profundas alrededor de los ojos, piel del color del cuero viejo, cabello negro con venas grises que llevaba recogido con una tira de cuero. Sus manos eran lo más elocuente de él, grandes, callosas, con cicatrices que nadie le había preguntado y él jamás había explicado. Los lobos gruñeron de nuevo, esta vez con urgencia, con impaciencia. Tukudeka agarró el rifle antes de ponerse de pie. Era un Winchester de cerrojo, viejo y bien mantenido, con la madera del astil tan pulida por el uso que brillaba incluso en la oscuridad. Lo cargó con un movimiento que sus manos hacían solos, sin pensar, como quien respira. Después se puso las botas, tomó el cuchillo que dormía a su lado y caminó hacia el risco norte del cañón. La luna era apenas una uña en el cielo. Suficiente. Los vio primero a ellos, 4 lobos grises, grandes, moviéndose en círculo lento alrededor de la base de una formación de roca que sobresalía como un dedo sobre el fondo del cañón. Tukudeka los conocía. Había visto esa manada otras veces. No eran lobos que atacaran a los humanos sin razón, pero tampoco eran lobos que desperdiciaran una oportunidad cuando la oportunidad no podía escapar. Miró hacia arriba. Ahí estaba. Una mujer. Joven. Aunque en esa luz era difícil precisar cuánto. Estaba encaramada en la roca a unos 3 metros del suelo, con las piernas dobladas debajo de ella, apretando contra su pecho un bulto oscuro con la desesperación silenciosa de alguien que sabe que gritar no servirá de nada. Sus ropas estaban rotas. Tenía sangre en el cuello, o lo que parecía sangre. No miraba a los lobos. Miraba al cielo, o quizás no miraba nada. Tukudeka tardó 3 segundos en procesar todo esto. Después disparó al aire. El estallido rompió la noche en 2 mitades. Los lobos se dispersaron en un instante, sombras grises que se disolvían entre las rocas con esa elegancia irritante que tienen los animales que no conocen la vergüenza. En 10 segundos no quedaba ninguno. El eco del disparo murió en el cañón. La mujer en la roca no se movió. Tukudeka esperó. No dijo nada. Simplemente esperó, con el rifle apuntando hacia abajo, dejando que el silencio hiciera el trabajo que las palabras no siempre pueden hacer, dejando que ella lo mirara, que tomara su propia medida de él. Pasó casi 1 minuto antes de que ella hablara. ¿Se fueron? Su voz era ronca, como si llevara horas sin usarla, o como si hubiera llorado durante mucho tiempo, y las lágrimas le hubieran dejado la garganta lijada. Sí, dijo Tukudeka. Otra pausa. ¿Hay más? No los oigo. Ella miró alrededor con cuidado, girando la cabeza como un ave que evalúa el peligro antes de bajar de la rama. Después, despacio, comenzó a descender de la roca. Lo hizo con dificultad, con una mano libre y la otra aferrada al bulto, buscando apoyos con los pies a ciegas. Tukudeka la vio vacilar en la última parte y dio un paso adelante, colocando una mano bajo su brazo para estabilizarla en el último tramo. Ella se tensó al contacto, como si el tacto fuera dolor. Él retiró la mano en cuanto tuvo los pies en el suelo. El bulto hizo un sonido. Tukudeka bajó la vista. Era un bebé, pequeño,
envuelto en una tela oscura que alguien había improvisado con lo que tenía, con los ojos cerrados y la boca abierta en ese sonido mínimo que hacen los recién nacidos cuando el sueño se agita. Vivo, caliente, más sorprendente que cualquier otra cosa que el desierto le hubiera mostrado en años. La mujer lo apretó un poco más contra su pecho. «No voy a hacerles daño», dijo Tukudeka. «No lo», dijo para convencerla. Lo dijo porque era verdad, y porque la verdad, a veces, si se dice con suficiente calma, abre puertas que ninguna persuasión puede. Ella lo miró. Sus ojos eran oscuros, casi negros en esa luz, y tenían esa expresión particular que Tukudeka había visto antes en animales heridos. No miedo exactamente, sino algo más cansado que el miedo. Algo que ya había agotado el miedo y había llegado al otro lado, a ese lugar gris donde uno ya no sabe qué temer, porque todo ha sido ya temido. «Mi refugio está a 20 minutos», dijo él. «Hay fuego y agua». Ella no respondió de inmediato. Lo estudió con esa mirada durante un rato que se sintió más largo de lo que fue. «¿Está solo?», preguntó finalmente. «Sí». «¿Hay alguien más en el cañón?». «No, que yo sepa». Otro silencio. «Bien», dijo ella en voz tan baja que Tukudeka casi no la oyó. Caminaron sin hablar. Él delante, sin mirar atrás, dejándole el espacio que necesitaba. Podía oírla, detrás de él, sus pasos cuidadosos sobre la roca, el pequeño sonido intermitente del bebé, su respiración controlada con ese esfuerzo que hacen las personas cuando quieren que nadie sepa cuánto les cuesta cada paso. El refugio era simple, una abertura en la roca que el viento y el tiempo habían tallado en el costado del cañón, lo suficientemente profunda para proteger del frío de la noche, lo suficientemente pequeña para que el calor de un fuego la llenara rápido. Tukudeka tenía ahí una manta, una olla, 2 cantimploras, harina de maíz, tasajo seco y muy pocas cosas más. No necesitaba más. Encendió el fuego con la práctica de quien lo ha hecho miles de veces. La mujer se sentó al fondo, con la espalda en la roca y el bebé en el regazo, y observó cada uno de sus movimientos con esa atención tensa que a Tukudeka no le molestó. Era lógico, era sensato, era lo que él mismo habría hecho. Calentó agua, le pasó una cantimplora. Ella bebió sin preguntar. Bebió mucho, con los ojos cerrados, y cuando terminó exhaló un sonido que no era exactamente alivio, sino el sonido de un cuerpo que empieza a recordar que existe. «Gracias», dijo. Tukudeka asintió. Preparó harina con agua y sal, y la cocinó sobre la piedra plana que usaba como plancha. Le pasó un pedazo. Ella comió con la misma urgencia callada con la que había bebido, sin apartar los ojos del bebé que dormía ahora con esa profundidad sin culpas que solo tienen los recién nacidos. «¿Cuántos días tiene?», preguntó Tukudeka. Ella lo miró. 4 meses. «¿Tiene nombre?». «Elías». Tukudeka miró al niño. Tenía las manos diminutas apretadas en puños a los lados de la cara, como si incluso dormido se preparara para pelear. «Es fuerte», dijo. Algo cruzó la cara de la mujer. No exactamente una sonrisa, sino lo que queda cuando una sonrisa ha sido gastada completamente y solo sobrevive su sombra. «Tiene que serlo», dijo ella. Tukudeka no preguntó más. Alimentó el fuego, se envolvió en su propia manta y se sentó cerca de la entrada del refugio, con el rifle sobre las rodillas, mirando hacia la oscuridad del cañón. Ella se durmió antes que él. Lo hizo de golpe, como caen los exhaustos, sin gradaciones, sin transición. Simplemente se fue. El bebé dormía contra ella. Tukudeka veló toda la noche. No pensó en mucho, solo escuchó. El viento en las paredes del cañón, el crujido ocasional de la roca al enfriarse, el silencio entre una ráfaga y la siguiente. Escuchó si los lobos volvían. Escuchó si había pasos. No hubo nada. Pero había algo en la forma en que esa mujer dormía, apretando al niño incluso inconsciente, que le decía a Tukudeka que la noche no sería la parte más difícil de todo esto, que lo difícil vendría con la luz. El amanecer en el desierto no llega, invade. Primero es solo una palidez al este, una rendija de color entre el negro del cielo y el negro de las rocas. Después esa rendija se abre despacio, y el mundo va tomando contornos, y el mundo va tomando colores, y cuando uno se da cuenta el sol ya está ahí, entero y sin disculpas,
derramando su luz anaranjada sobre la piedra como si pagara una deuda antigua. Tukudeka había visto ese amanecer miles de veces. Todavía le parecía algo. La mujer despertó cuando el primer rayo de sol tocó su cara. Abrió los ojos despacio, con esa desorientación de quien no recuerda durante un segundo dónde está, y en ese segundo su cara fue completamente abierta. Solo cansancio, solo vulnerabilidad, sin ninguna de las defensas que había levantado en la noche. Tukudeka apartó la vista por respeto. Elías despertó casi al mismo tiempo. No lloró. Simplemente abrió los ojos y miró al techo de roca con esa concentración solemne que tienen los bebés, como si el mundo fuera un problema que estuvieran resolviendo metódicamente. La mujer se incorporó. Miró a Tukudeka junto a la entrada. ¿Durmió algo?, preguntó. Lo suficiente. Era mentira, pero una mentira amable. Él no había dormido nada. No porque tuviera miedo exactamente, sino porque algo en él había tomado la decisión de velar sin consultarle, la misma parte de él que había aprendido hace mucho tiempo, que cuando algo débil duerme cerca, algo más fuerte debe quedarse despierto. La mujer amamantó al niño con esa naturalidad pragmática de las madres que han aprendido que la pudicicia es un lujo. Tukudeka encendió el fuego de la noche anterior y puso agua a hervir. Le preparó maíz con chile seco, lo único que tenía. Ella comió sin quejarse, sin comparar, sin agradecer más de lo necesario. Le gustó eso. Las personas que agradecen demasiado, en su experiencia, generalmente deben algo que no pueden pagar. Las personas que agradecen lo justo son personas que entienden los intercambios. ¿Tiene nombre?, preguntó ella en un momento. Tukudeka. Ella lo repitió en voz baja, probándolo. Yo soy Sera. Él asintió. Comieron en silencio, durante un rato. Afuera, el desierto ya ardía. Las rocas del cañón reflejaban el calor en oleadas que hacían temblar el aire. Ningún lobo. Ningún sonido excepto el viento, y a lo lejos, el grito único de un halcón. ¿Cuánto tiempo lleva aquí?, preguntó Sera. En este cañón, 4 años. ¿Solo? Sí. Ella lo miró como si esa respuesta necesitara ser entendida en capas, como si solo no fuera simplemente una circunstancia, sino una decisión que una persona toma o a la que llega después de perder algo. ¿Por qué tan lejos de todo? Tukudeka consideró la pregunta. No era insolente. Era honesta. Porque lejos de todo es más sencillo, dijo. Sera asintió despacio, como si entendiera exactamente lo que eso significaba, como si ella misma hubiera llegado a esa conclusión recientemente y de la manera más dura posible. ¿De dónde viene?, preguntó él entonces. La pregunta era simple, pero los dos sabían que no lo era. Era la pregunta que abría todo lo demás. Sera lo sabía porque tardó en responder, mirando al bebé, ajustándole la tela con dedos que no necesitaban ajustarla. De Crestwood, dijo finalmente. ¿Conoce? Lo conozco de nombre. Pueblo comercial, al norte. Sí. Una pausa. Viví ahí casi 3 años. Viví, no vivo. El tiempo pasado era una información. ¿Sola?, preguntó él. Ella levantó la vista. Había algo en sus ojos que se endurecía cuando miraba de frente, como si el contacto directo activara una armadura que el resto del tiempo descansaba. No, dijo. No sola. Y no dijo más. No entonces. Tukudeka no insistió. Había aprendido hace mucho tiempo que las historias difíciles se cuentan en el orden que la persona necesita contarlas, no en el orden que el oyente necesita escucharlas. Forzar ese orden era una violencia pequeña, pero real. Lavó los platos. Revisó el rifle. Salió del refugio y caminó hasta el borde del cañón para observar el horizonte con la paciencia de «¿Quién sabe?».